de colocar la vida de nuestro CDR en internet. Hay que colocar la verdad sobre Cuba, la verdadera imagen de Cuba en este tiempo, y no la manipulada, la tergiversada por los enemigos de la revolución. Alguien decía un día que si Cristo repartió los panes y los peces un día, el comandante en jefe Fidel Castro, el general de ejército y nuestros dirigentes de hoy han estado repartiendo los panes y los peces al pueblo cubano durante más de 60 años y se seguirán repartiendo. Si Cristo repartió los panes y los peces un día, el comandante en jefe Fidel Castro, el general de ejército y nuestros dirigentes de hoy han estado repartiendo los panes y los peces al pueblo cubano por más de 60 años. Lo dijo en serio, no fue en una peña, no fue en un chiste, no fue en broma con los amigos, lo dijo de traje, de pie, con el micrófono del Parlamento delante y las cámaras del Estado grabando cada sílaba. Lo dijo con la cara del que cree que acaba de decir algo hermoso, un hombre joven, abogado, que llegó a sentarse como juez y que hoy dirige un museo dedicado al hombre más sagrado de la historia de Cuba. El custodio oficial de José Martí, el que da cátedra de martianidad, el que viaja con antorchas y llamas eternas, el que le explica a la juventud qué es la patria, y usó todo eso, el traje, el grado, el nombre de Martí, para comparar a dos dictadores con Jesucristo. Se llama Yusuam Palacios. Si eres cubano, esa cara te suena. Puede que no te sepas su nombre completo, puede que no sepas qué cargo ocupa, pero lo has visto. Lo has visto en un meme, lo has visto en un video que alguien te mandó por el paquete con una sola palabra. Míralo, es el que habla como si estuviera recitando, el que suelta unas frases tan grandes y tan huecas que uno se queda esperando un final que nunca llega. ¿Lo conoces por el ridículo? Lo que casi nadie conoce es lo otro. ¿Cómo se fabrica uno de estos? ¿Para qué sirve? ¿Y qué le pasa el día en que deja de servir? Porque esta no es la historia de un hombre que habla raro. Es la historia de un sistema que necesita hombres así. Los produce, los exhibe mientras brillan y los apaga sin ruido el día que estorban. Para entender de qué se ríe Cuba cuando aparece su cara, hay que entender primero quién lo puso ahí. ¿Y por qué? Nació en La Habana, a finales de los años 80. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana. Llegó a juez de un tribunal municipal en Habana del Este. Un muchacho con título, con carné, con aval, con expediente limpio. En un país donde el aval político abre más puertas que el diploma, Yusuam tenía las dos llaves en el bolsillo. Pero no fue el derecho lo que lo hizo conocido. Fue la boca. La primera vez que su nombre corrió de teléfono en teléfono no fue por una sentencia ni por un caso, fue por opinar. Cuando Barack Obama vino a Cuba y habló a los cubanos, Yusuam salió a responderle. Y ahí arrancó todo. El joven que siempre tenía la frase lista para defender lo indefendible. Desde entonces no paró. Cada vez que el régimen necesitaba una voz nueva que dijera lo de siempre, ahí estaba él, con la mano levantada. Muy joven lo pusieron al frente del movimiento juvenil martiano, la organización de la Unión de Jóvenes Comunistas encargada de una tarea muy particular: agarrar a José Martí, el héroe nacional, el hombre que escribió contra toda tiranía, y explicárselo a los muchachos de tal manera que Martí pareciera estar de acuerdo con el gobierno. Eso no es un trabajo cualquiera, eso es un trabajo de traducción, y Yusuam resultó ser un traductor de una entrega total. 12 años estuvo en ese cargo. 12. La cara joven que el régimen sacaba en cada acto para demostrar que Martí seguía vivo, que la revolución tenía relevo, que había gente nueva dispuesta a defender lo de siempre con palabras nuevas. Y palabras, hay que decirlo, no le faltaban, le sobraban. Su método fue siempre el mismo, y es un método viejo en Cuba: hablar mucho, decir poco y adular sin freno. Pero lo que a otros les da un poco de vergüenza, Yusuam lo hacía con orgullo, casi con gusto. Propuso, por ejemplo, hacer un comunismo con flow. Así, con esas palabras, un sistema que lleva más de 60 años en el poder, que fue oficialmente ateo, que persiguió al que iba a misa, de pronto quería ser moderno, quería ser sabroso, quería tener flow, y él era el encargado de ponérselo. Mientras el país hacía cola por un pan de la libreta, él multiplicaba panes y peces en el aire. Mientras la gente resolvía con una vela el apagón de la noche, él encontraba la forma
de que todo sonara a milagro. Esa es la primera cosa rota que hay que ver en esta historia. No es solo que exagerara, es que ni siquiera parecía notar la distancia entre lo que decía y la calle que tenía delante. Porque Yusuam no adulaba bajito, adulaba en mayúsculas. Cuando tocaba defender, escribía en sus redes que a quien manchara la bandera había que caerle a machete, que son poquitos. Un llamado abierto a agredir al que pensara distinto. Cuando tocaba creer, publicaba que creía en Fidel, en Raúl, en Díaz-Canel y en el partido, y remataba retando al que se atreviera a cuestionarlo. No era una fe con dudas, era fe de acto de repudio. Y aquí viene el dato que lo pinta entero. En medio de la peor crisis energética que ha vivido la isla en décadas, con provincias completas a oscuras 12, 14, 18 horas al día, Yusuam salió a llamar maestro a Díaz-Canel. Maestro, dijo que el gobernante daba explicaciones llenas de luz, llenas de luz. Lo dijo un hombre que, como todos, esa misma noche seguramente se acostó sin corriente. Esa es la frase que hay que congelar. Explicaciones llenas de luz en el país de los apagones. Y cuando le tocó atacar, atacó con ganas. A los cubanos que salieron a la calle en Miami a pedir libertad, los llamó mercenarios y alimañas al servicio de la mafia miamense. A los que criticaban al gobierno desde dentro, seres de alma baja. A los peloteros que se quedaban afuera, cobardes, alimañas, almas bajas, cobardes. El guardián de Martí, que se pasó 15 años desterrado y volvió a Cuba a morir con un fusil en la mano, que escribió que la patria es ara y no pedestal, repartiendo insultos a todo el que no aplaudía. Hubo un momento que resume la película completa. Poco antes de que le pasara lo que le iba a pasar, Yusuam montó un operativo con una delegación grande del movimiento juvenil martiano y se fue hasta Santiago de Cuba, al cementerio de Santa Ifigenia, a tomar el fuego de la llama eterna y meterlo en un quinqué. Y con esa lámpara encendida se puso a recorrer provincia por provincia, gastando del bolsillo de todos para llegar a La Habana y encabezar la marcha de las antorchas del 27 de enero. Todo un ceremonial, toda una liturgia del fuego martiano. Pero a esa marcha, como dirigente, no llegó. Se quedó sin cargo antes de la fecha. La llama sí llegó. Él no, porque lo que nadie se imaginaba entonces es que el mismo sistema al que le entregaba cada palabra ya tenía su fecha marcada, solo que todavía no la sabía. Vamos a parar un segundo, porque aquí está el nudo de todo. José Martí no fue un hombre de gobierno, fue un hombre que se pasó la vida conspirando contra un poder absoluto, escribiendo contra la tiranía, y que murió peleando en el monte, en 2 ríos, por una Cuba libre. Ese es el hombre cuyo museo dirige Yusuam. Ese es el nombre que Yusuam sacaba en cada discurso. Y a ese hombre, a un demócrata, a un desterrado, lo puso a servir de escudo para un poder que se pasa de hermano a hermano y que no se somete a votación de nadie. Martí luchó contra el poder absoluto. Yusuam usó a Martí para adornar el poder absoluto. Eso no es un detalle. Esa es la traición al propio símbolo que dice cuidar. Y entonces llegó abril de 2026. El Coloquio Internacional Patria, un evento del propio régimen con cámaras, con transmisión, con público. Le tocó hablar de la patria, su tema, su especialidad, la palabra que lleva años explicándole a la juventud, y Yusuam habló. Habló largo, habló hondo, habló con toda la solemnidad de la que era capaz, enlazó una frase con otra y esa con otra, subiendo, adornando, girando. La patria, dijo, es una comunidad de intereses, una unidad de fines, una fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. Palabras enormes, una detrás de otra, sin freno, sin aterrizar nunca en una sola idea que un cubano de a pie pudiera agarrar. Y cuando terminó, pasó algo que no le había pasado jamás. Nadie entendió nada. No los enemigos, no el exilio, los suyos. Los cubanos de a pie, dentro y fuera, se miraron unos a otros y se hicieron todos, al mismo tiempo, la misma pregunta que ninguno pudo responder. ¿Qué había dicho? ¿Qué acababa de decir este hombre? Volvieron a poner el video y otra vez y seguían sin encontrarlo. Lo compararon con Cantinflas, el cómico que hizo un arte de hablar mucho para no decir nada, y esta vez
la comparación se le quedó pegada con nombre propio. Le inventaron un idioma, lo llamaron el yusuañol, la lengua que solo Yusuam habla y que ni Yusuam entiende. Y ahí está lo que de verdad importa, lo que va más allá del chiste, porque una cosa es que el enemigo se ría de ti. Para eso te entrenaron, el enemigo se ríe, tú resistes y eso hasta te suma méritos. Pero cuando es tu propio pueblo el que te escucha hablar de la patria y lo único que saca en claro es que no entendió una palabra, ya no es un ataque, es un veredicto. El día que la gente que dices defender te pone nombre por lo ridículo, dejaste de ser un vocero, te volviste el chiste. Y hay una capa más, la que casi nadie dice en voz alta, que un hombre pueda pasar 12 años, más de 20, hablando así, tan hueco, tan enredado, tan lejos de la vida real, y aún así subir, cobrar, viajar, sentarse en la asamblea. Eso no dice algo malo de Yusuam nada más. Eso dice algo del sistema que lo escogió. Porque a Yusuam no lo subieron por bueno, lo subieron por fiel, y esa es la diferencia que lo explica todo. Lo que tienen en común todas sus salidas, los panes y los peces, el comunismo con flow, el maestro de la luz, el yusuañol, no es que sean disparatadas, es que todas apuntan hacia arriba. Ni una sola vez habló hacia abajo, hacia el que hace la cola, hacia el que aguanta el apagón, hacia el que resuelve la comida del día, siempre hacia arriba, siempre hacia el que reparte los cargos, porque Yusuam no es un caso raro, es un modelo. El sistema cubano lleva décadas fabricando hombres así en serie. El que aplaude a tiempo, el que firma cuando toca, el que grita la consigna más alta. No suben los que piensan, suben los que repiten, y cuando uno se gasta, cuando ya dio todos los memes que tenía por dar, hay un procedimiento para retirarlo. Y en Cuba ese procedimiento tiene nombre suave. A Yusuam lo destituyeron del movimiento juvenil martiano en enero de 2023. Después de 12 años. La misma organización que lo exhibía lo soltó. La prensa oficial no dijo lo votamos, dijo que concluía de forma natural sus responsabilidades. De forma natural, así se cae uno de los suyos aquí, sin escándalo, sin explicación, con una nota amable y el nombre que empieza a aparecer menos y menos hasta que preguntar por él se vuelve raro. Un medio independiente lo despidió con una línea que dolió más que cualquier insulto. Un dirigente decorativo cuyo único talento conocido fue la retórica afectada y la guataquería con sus superiores. Pero el sistema tiene su sentido del humor negro y aquí soltó el mejor chiste de toda la historia, uno que Yusuam no escribió. El hombre que pusieron en su lugar al frente del movimiento juvenil martiano, su sustituto, el nuevo guardián de Martí, cruzó la frontera de México y pidió asilo en Estados Unidos. El relevo del guardián de la patria cogió para el norte. El aparato que Yusuam defendió con el alma, ese que lleva 60 años repartiendo panes y peces, no pudo retener ni a su propio reemplazo. Y mientras el reemplazo hacía las maletas, Yusuam seguía ahí, todavía diputado, todavía en su museo, todavía cuidando el nombre de un hombre que huyó de un poder muy parecido al que él defiende. Ahora, seamos justos, porque la salida fácil sería dejarlo en payaso, y ya está. No es tan limpio, Yusuam no es una víctima, nadie lo obligó a subir a esa tribuna, nadie le puso una pistola en la sien para que comparara a los Castro con Cristo. Subió porque subir le convenía, aplaudió porque aplaudir daba de comer, insultó al que se iba porque insultar era el precio del carnet. Eligió cada palabra y se benefició de cada una, hasta el día en que esas mismas palabras dejaron de valer nada. Y esa es la regla, la que no cambia de nombre en nombre. El sistema no premia al que piensa, premia al que repite, te usa mientras suenas útil y te suelta de forma natural el día que suenas repetido. No cae el que falla, cae el que aburre. Por eso lo de Yusuam no fue lealtad y no fue fe, fue oficio. Yusuam nunca fue el guardián de Martí, fue el hombre que convirtió a Martí en propaganda, hasta que la propaganda dejó de necesitarlo. Y queda una pregunta, que ya no es sobre él, sino sobre casi todos. ¿A cuánta gente conoces que también aplaude a tiempo, que también firma cuando toca, que también se calla lo que piensa, esperando un reconocimiento que el día que sobre tampoco le va a llegar? Suscríbete para no perderte los próximos videos y dime tú qué opinas sobre este personaje.